Comenzamos a grabar. Bueno, hermanos, comenzamos como siempre con el compromiso grupal, la puntualidad, unirse a la clase virtual a tiempo, asistencia, asistir a las clases programadas o procura ver los videos antes de la reunión y así ser parte de la discusión. Participación activa, participe en las discusiones y las preguntas, mantén la concentración, evita realizar múltiples tareas a la vez y mantenerse enfocado en la lección. Yo sé que las hermanas tienen esa capacidad, pero nosotros no tanto, ¿verdad? Micrófono en silencio cuando no habla, mantener el micrófono silenciado cuando no estés hablando para minimizar el ruido de fondo, y la comunicación no verbal, usa gestos como levantar la mano o emojis para indicar que quieres hablar. Así que, bueno, antes de comenzar con el capítulo 16, vamos a cómo terminó el capítulo 15. ¿Qué les parece esa ilustración? Buscando en Google puse Pablo y Bernabé peleando y de repente me sale esa imagen. Mire qué graciosa. Así que termina el capítulo 15. Algún tiempo después, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan, a quien llamaban Marcos, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos, no había completado con ellos el primer viaje misionero. Se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Marco y se embarcó rumbo a Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas. Después de que los hermanos lo encomendaron a la gracia del Señor, Pablo partió y viajó por Siria, Cilicia, consolidando las iglesias. ¿Ok? Fíjense que Pablo escoge a Silas. Es importante que recalcar que Pablo es ciudadano romano y Silas también. Así que eso era sumamente necesario para el comenzar a continuar con estos viajes misioneros. Pero entonces el pastor Drew hace una pausa y yo quisiera compartir con ustedes porque esto que pasa con Pablo y Bernabé, de verdad que vamos a traer a la mesa un punto muy importante. Y pastor Drew dice, bueno, ¿qué debieron hacer Pablo y Bernabé? ¿Y qué dice la Biblia sobre la resolución de conflictos, verdad? Porque resulta que hay un dicho que dice que para una pelea hacen falta dos. Así que por una parte podemos decir muchas cosas de Pablo, pero por otra Bernabé no se quedó dado, como decimos. Bernabé probablemente le respondió para atrás. Bueno, la cuestión fue que la cosa se puso bien candente entre ambos. Entonces, una de las evidencias de que Pablo cambió de opinión en el tiempo lo podemos ver en 2 Timoteo 4:11, donde Pablo dice, solo Lucas está conmigo. Lucas, el causante de la discusión, trae a Lucas, solo Lucas está conmigo. Ahí le dice, trae a Marcos, el causante de la discusión, contigo cuando vengas, porque me será de ayuda en mi ministerio. Miren qué bonito. Después que fue el causante de la discusión, luego pasa el tiempo y se da cuenta de que Marcos sí es de gran ayuda para el ministerio. Y fue precisamente eso lo que él le recalca a Bernabé, ¿no? ¿Para que vamos a llevarnos a Marcos? Si Marcos se fue, nos dejó y él no es de ayuda para el ministerio. Así que ahí vemos cómo Pablo cambia de opinión y obviamente el Señor obra en su vida, ¿verdad? Para darse cuenta de eso. Entonces, primero vamos a ver qué dice Jesús sobre los conflictos. Dice, en Mateo 8:15 dice, si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. ¿Ok? Eso es lo que dice Jesús sobre cuando estemos en conflicto. Y de fondo me encontré una ilustración de la película de Chosen. Hermano, si usted no ha visto The Chosen, por favor, es una película espectacular donde, donde está Jesús con los hijos del trueno y los está aguantando porque están a punto de apedrear a dos o tres.
Y entonces dice aquí, tú, número uno, tú tomas la iniciativa. Muchas veces preferimos que sea la otra persona quien tome la iniciativa. Pensamos, bueno, no es justo que yo sea quien accione primero, pero independientemente de quién se haya ofendido, Jesús nos manda a ir y hablar con la persona con la intención de que haya una reconciliación. Número dos, Jesús dice que debemos ir directamente a la persona, no mediante tercero. Mira, dirá fulanito que me hizo aquello, qué sé yo qué. No, a mí que no me hable. No, todo lo que me diga me lo digo a través de fulano. No, 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 nada de tercero. Tenemos que ir directo a la persona. Una de las cosas que ustedes saben que a veces nos aguantamos y tenemos esa cuestión de ir a tercero es porque de repente pensamos, no, es que yo me conozco. Es que yo me conozco y si yo me encuentro con esa persona, le voy a salir de dos o tres y no, 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 yo mejor. Y a veces tomamos esas acciones, ¿verdad? Así que dice claramente eso, no, mijito, no, 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 no. Mira, a ver lo que hace, pero tú te tranquilizas, esperas que busca mi presencia para entonces enfrentarte a la persona. Número tres, debe ser en privado. Debemos resistir la tentación de avergonzar a la persona frente a los demás. A menudo pensamos que hay una malla de seguridad cuando hay más personas y entonces cuando hay más personas nos atrevemos a decir las cosas duras en grupo en lugar de en privado. A que no saben dónde la gente es experta haciendo eso. En las redes sociales, porque tú no tienes nadie que te riposte para atrás, tú no estás viendo a esa persona de frente, son personas que tú ni siquiera conoces y ahí en redes sociales uno aquí voy a decir todo lo que me salga porque esa persona quizá nunca le vea la cara, así que aquí dice claramente que tenemos que hacerlo en privado, debe ser cara a cara y no mediante texto o redes sociales. Ay, hermano, eso de despotricar en Facebook y en redes sociales, eso se volvió, se ha vuelto en muchas ocasiones en algo trending. Número cuatro, discutan el problema, señalen la falta. En ocasiones, para suavizar el golpe, como que nos vamos con rodeo y no señalamos la falta. Es más, a veces terminamos hablando de otras cosas ay, se me olvidó para que vine a hablar con la persona, pero no. Dice, tenemos que ser directos, vamos a hablar del asunto. Pero a la vez debemos ser amorosos considerándonos a nosotros mismos, ¿verdad? Y en cuanto a eso, el mismo Pablo, miren lo que dice el mismo Pablo. Vamos a escuchar lo que dijo el mismo Pablo sobre este asunto. Todos sabemos que cuando le escribió a los Gálatas y a los Efesios fue mucho después de este incidente, pero alguien mandó un mensaje por WhatsApp pidiendo el link de la clase. Ok, deja ver. Voy a buscarlo aquí. Yo me encargo, no te preocupes. Ok, muy bien. Tranquilo, ya entré, era Isabel Monge. No, sí, ya entró. Ok, pues entonces, mire qué interesante. Gálatas, el mismo Pablo, hablando sobre este asunto, dice, hermanos, aun si alguno es sorprendido alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hermano, la imagen que encontré, esa imagen es una escena en Chosen que yo me bebía las lágrimas, hermano. Hermano, eres en el episodio 4, donde esos que se están abrazando ahí son Pedro y Mateo, hermano. Ese momento fue espectacular. Yo me bebía las lágrimas. Estuvo bien, bien tremendo. Efesios 4:15, Pablo dice a los Efesios, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Así que aquí lo que queremos recalcar es hablando la verdad en amor, hermano. Qué difícil se nos hace a veces hablar la verdad en amor. Porque yo tengo la verdad y yo la voy a decir, pues sea como sea, ya dije la verdad, pero no. Dice claramente en Efesios, di la verdad, pero por favor, hazlo en amor.
Y bueno, algo importante y es procurar recuperar a la persona. Siempre que estamos en esas situaciones, a veces lo que pensamos es, mira, yo voy a coger a esta persona, yo le voy a decir 2 o 3, si se quiere ir de mi vida y no quiere saber más de mí, pues allá ella, pero yo lo que quiero es salir de esta situación. O sea, y esa no es la actitud. La actitud debe ser, Señor, ayúdame, porque yo no quiero terminar enemistado con esa persona. Permite que podamos lidiar con la situación y que terminemos bien, no terminemos de mala, ¿sabes? Pues eso es precisamente lo que dice Jesús. El propósito debe ser ganar de vuelta a la persona, no rechazarla, hacerla sentir mal, probar un punto, asegurarte de convencerlo de que ellos están en el error y tú estás en la verdad. La meta es la reconciliación. Hay un dicho que dice, hacen falta 2 para una pelea, siempre hay culpas para repartir. Así que Jesús nos dice en Mateo 7, del 3 al 5, ¿y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo, ¿verdad? Y es un versículo que todos conocemos en cuanto a lo que tiene que ver con la manera de dirigirnos a los demás. Así que bueno, no podíamos comenzar este capítulo sin antes entrar en este señalamiento que hace el pastor Drew sobre cómo lidiar con los conflictos, que obviamente vimos claramente que Pablo y Bernabé no supieron manejar esa situación. Porque todos ofendemos muchas veces, también dice en Santiago 3:2. Si alguno nos ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Así que todos de una u otra manera ofendemos. Hay quien ofende intencional, hay quien ofende sin darse cuenta, hay quien ofende a veces uno está hablando con una persona y de repente no se dio cuenta de que dijo algo que ofendía a la persona. O sea que por ofensas nadie se libra de las ofensas. Vemos aquí a 2 personas con sus defectos y virtudes, Pablo y Bernabé. Ninguno de nosotros está exento de pecar y gracias a la misericordia del Señor que usan a personas rotas de otra forma, no podría usar a nadie, ¿verdad que sí? Si Dios no usara personas rotas como tú y como yo, no podría usar a nadie, porque todos tenemos nuestras faltas. Tratemos de hacer lo que nos manda Jesús para alejarnos de la cultura del chisme y el rumor. Así que ahora sí, estamos listos para comenzar con la sesión 10, Hechos 16. Adelante, Luigi o Chinita. Tengo Luigi. Aquí Luigi. Julito, Sí. un elemento que me parece también importante tomar en cuenta es que pues en todas las relaciones de los seres humanos pues podemos tener un conflicto y un conflicto no quiere decir que estemos enemistados o que estemos pecando uno contra el otro, hablando mal, simplemente tenemos una diferencia de opinión. Y yo aquí, pues una alternativa, pues en mi mente por lo menos es, pues no estaba de acuerdo Pablo, le parecía que el chico no estaba preparado, que había cometido algo, que no estaba maduro todavía para seguir en el ministerio. Y le pareció que esa era la mejor decisión. Y pues la otra persona decía, no, pues hay que darle la oportunidad, falló la vez pasada, podemos darle la oportunidad. Y estar en una diferencia de opinión no quiere decir que estemos pecando uno con el otro. Y especialmente en un viaje misionero tan importante, yo creo que la planificación y escoger a aquellos que están listos para tomar ciertas decisiones es importante. Entonces, tal vez mi pensamiento es aquí en donde no necesariamente pues el querer llevar o no llevar a Juan Marcos implicaba pues resentimiento contra Juan Marcos, podría ser simplemente una evaluación de Pablo de considerar que la persona no estaba todavía lista, preparada maduramente en el ministerio para soportar lo que venía hacia adelante. Pues lo pongo sobre la mesa nada más porque es una alternativa que se me viene a la mente. A lo mejor en esa decisión no se manejó propiamente entre Pablo y Bernabé, pero no quería necesariamente decir que Pablo tuviera pues un resentimiento, a lo mejor simplemente era una evaluación dependía por la importancia de lo que se iba a llevar a cabo. Es también una alternativa. Sí, seguro. No, seguro, pudo haber sido simplemente
tal y como dices, un juicio. Él pensó, ese fue su pensar. Lo que sí podemos ver es que la manera en que se manejó produjo una enemistad entre ellos porque la discusión se convirtió en una discusión. Así que el hecho de haberse vuelto una discusión y como ya teníamos el precedente de lo que pasó cuando Pablo toma la autoridad, creo que fue en Lidia, no fue en Lidia, fue, no recuerdo la ciudad, fue En anterior. Chipre. En Chipre, perdón, cuando llega a Chipre, que llega a Pafos y de pronto llega este señor y viene Pablo, usa autoridad contra él y ahí presente estaba Timoteo y de pronto Lucas cambia el orden. Una vez ocurrió ese evento donde Pablo tomó autoridad contra esta persona, ahí como que fue el cambio de autoridad. Probablemente Bernabé lo veía venir porque Bernabé estaba claro de que él era llamado a los gentiles, por eso lo fue a buscar a Tarso. Pero probablemente para Marcos no le cayó muy bien y por eso a lo mejor se fue. A todo esto seguimos especulando, todos son especulaciones, pero sí hubo una diferencia fuerte que luego vemos eventualmente que Pablo tiene otra percepción de Marco y probablemente pasó el tiempo y tal como tú dices, Luis, en ese momento no estaba preparado, pero luego maduró y ya estaba listo también. Así que podríamos especular sobre varios asuntos sobre lo que pasó aquí. Lo que sí ocurrió es que Dios terminó usándolo para bien, porque al dividirse terminaron uno yéndose Bernabé se fue con Marcos a Chipre, él siguió hacia el norte, o sea que todo terminó para bien. Vanessa, adelante. Pues yo hay cosas que noto aquí, es una, nosotros pensamos, ¿no? Que, uy, Pablo, ¿no? De pronto tendría mucha experiencia haciendo esto. Y en sí, Pablo no tenía mucha experiencia haciendo esto. Estaba comenzando. Era comenzando, más que era más nuevo que Marcos, que Bernabé, que muchos que estaban ahí. Pero Dios lo escogió a él, obviamente, y Dios no se equivoca. Pero también otra cosa que a pesar que hubo esa discusión, ese desacuerdo tan fuerte que hubo entre ellos, al final del día Dios los utilizó a ellos dos para hacer 2 viajes misioneros, mandó 2 equipos separados a hacer la gran misión, ¿no? Es lo que vemos como que, uy, esa pelea, pero Dios por su gracia y misericordia, como ya él los escogió a ellos, de todas maneras los dividió, pero hizo algo, se necesitaba dividir, porque si todo iba muy bien, muy cómodo, era el mismo equipo a un solo lugar. Pero hubo esa cosa ahí, se dividieron, pero pudieron expandir la palabra. Entonces, eso es lo que yo vi. Y obviamente, Pablo está creciendo, no está completamente maduro. Cómo lidiar con personas, cómo lidiar en un ministerio, que hasta el día de muchas veces nos toca, ¿no? Con algunas personas nos chocamos, pero bueno. Definitivamente. Y todo eso que leímos que él escribía a los Gálatas y a los Efesios fue basado en su experiencia. O sea, todo lo que empezamos a leer cuando él aconseja a la iglesia, cuando él habla a los creyentes, en todas las cartas, todo es basado en su experiencia. Y es lindo ver cómo la palabra nos va mostrando tanto lo bueno como los errores de cada uno de ellos y cómo ellos van aprendiendo. Y eso nos hace pensar siempre que nosotros no tenemos ninguna diferencia en términos que ellos son humanos, nosotros también. Ellos cometen errores y nosotros también. ¿Alguien más quiere comentar? Muy bien, pues entonces comenzamos hoy con la sesión 10, que sería el libro de Hechos, capítulo 16. ¿Ok? Solamente vamos a cubrir el capítulo 16 en el día de hoy. Y entonces resulta que el capítulo 16 marca el comienzo del segundo viaje misionero de Pablo. Ya Pablo terminó su primer viaje con Bernabé y ahora comienza su segundo viaje. Recordemos
que lo último que pasó fue el dilema que hubo en el concilio de Jerusalén, donde finalmente se tomó la decisión de que se iban a llevar unas cartas a Antioquía y a estos hermanos, a estas iglesias que estaban comenzando de gentiles, queriéndole decir, ok, pues entonces nadie le va a obligar a ustedes a circuncidarse, simplemente mantengamos estas regulaciones para que así podamos al menos tener una coinonía entre ustedes y nosotros. Y después que llevaron esas cartas, ahí viene la situación de Pablo y Bernabé. Pero ya Bernabé había decidido irse a Chipre, y entonces en este momento de Jerusalén, Pablo y Silas llegan a Antioquía. Y entonces dice, Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra. O sea que de Jerusalén llega a Antioquía. Recordemos que Antioquía es prácticamente la sede de la iglesia gentil, si le podemos llamar así, gentil, Antioquía. Y entonces ahí luego van a Tarso. Recordemos que Pablo es de Tarso. Probablemente fue allí a cambiarse de ropa, no sé. Oye, la verdad que uno ve esos mapas y uno dice, de aquí a aquí, de aquí a aquí fue. No, mijo, de aquí a aquí hay días y semanas de caminar, porque esa gente caminaba ya sea en caballo, en burro, no sé, cogían con una carreta que iba pasando, pero son días y días y días de camino. Después de aquí pasaban a Derbe y luego a Listra. Recordemos que estas son las iglesias que son las baby church, son las iglesias que están comenzando, y Pablo, hermano, no las suelta. Él no las suelta, él vuelve para allá cada vez que tiene la oportunidad, regresa para allá a seguir afirmando esas iglesias, aún siendo Listra la ciudad que por poco lo mata. Entonces Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra, donde había un joven discípulo llamado Timoteo. Oiga, me entró Timoteo a escena, hermano. Entró Timoteo. Y entonces, aquí dice, su madre era una creyente judía, pero su padre era griego. Ok, así que ya estamos empezando. Ay, Dios mío, Señor. Los judíos dirían, ya se empezó a dañar la sangre aquí. Porque una de las cosas que yo siempre he estado muy pendiente en el libro de Hechos es ver acá dónde empiezan los líderes gentiles. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Así que ya vamos viendo, ¿verdad? Cómo a través de Timoteo, que prácticamente su madre judía y su padre gentil, empieza con un llamado de parte de Dios reconocido por los que le rodean. Y eso se lo comparten a Pablo. Y entonces empieza donde se empieza a conocer a Timoteo. Entonces, ¿quién era Timoteo? Obviamente, mucha de la información que podemos encontrar de Timoteo está en la carta a Timoteo, primera y segunda de Timoteo. Recordemos que cuando Pablo visitó Listra en el capítulo anterior, 5 años antes, primero trataron de adorarlo y endiosarlo al ver el cojo de nacimiento ser sanado. Luego casi lo matan debido a la influencia de algunos judíos que habían incitado a la multitud en su contra. Antes de que sus heridas pudieran sanar, regresara a la ciudad y a la joven iglesia que había fundado. De esta iglesia surgió un joven talentoso llamado Timoteo, quien terminó convirtiéndose en uno de los colaboradores más confiables de Pablo y de sus amigos más queridos. Mire qué interesante. Una de las cosas que uno va viendo, curiosidades que uno ve en las historias bíblicas, sobre todo en el libro de Hechos, esos momentos donde, por ejemplo, fíjense, en Listra fue el lugar donde por poco lo matan, quedó casi muerto Pablo. Y Pablo de pronto se despierta, se sacude y entra de nuevo para atrás. Y entonces esa insistencia de Pablo, hay comentaristas mientras estaba buscando que decían que era como un parto. Era como un momento donde él fue con todas las fuerzas y llegó allí. Y entonces Timoteo fue fruto de eso. La gente, ¿verdad? Entre las cosas que a veces la gente asocia una cosa con la otra. Así como su llamado provino después de la muerte de Esteban,
Ahora de pronto él tiene este momento donde casi muere en Listra y de pronto se despierta, regresa a Listra, sigue insistiendo y predicando a esa iglesia y de ahí de pronto sale un Timoteo. Mire qué interesante. Entonces, continuamos. Timoteo, otra cosa importante y es que aquí vamos a seguir leyendo en 2 de Timoteo 1 al 5 o 7 y vemos ahí cómo Pablo se dirige a Timoteo. Una de las cosas que vamos a notar es la amistad que tiene con Timoteo y es casi es casi paternal, casi como un papá lo trata. Él era mucho más joven. Dice Timoteo, doy gracias a Dios por ti, el mismo Dios que sirvo con la conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados. Día y noche te recuerdo constantemente en mis oraciones. Tengo muchos deseos de volver a verte porque no me olvido de tus lágrimas. Cuando nos separamos. Y me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez. ¿Usted lo ve? O sea, es una relación bien bonita, es casi paternal, como de amistad, como de qué bueno. Se separan y lloran, se encuentran y se alegran. O sea, que es esa relación muy bonita que el Señor desarrolló en él. Me acuerdo que tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina, ¿verdad? Una de las cosas que podemos entreleer en cuanto a cómo es el carácter de Timoteo, podemos ver que Timoteo era tímido, era una persona comedida, quizá un poco introvertida. Entonces Pablo siempre lo apoyaba y le daba el apoyo. No, tú eres. Y cuando vamos leyendo la carta a Timoteo, usted ve cómo lo anima. No, mi hijo, deja, no. Y sabemos luego también que él tiene un padecimiento del estómago. No, es que Pablo lo trata como si fuera un muchachito que lo tiene ahí como si fuera un hijo. Entonces, bueno, pero ¿cómo es que Pablo, porque aquí vamos al punto interesante aquí, déjame ver si lo voy atrás, que no lo podemos dejar por aquí. Ajá. No, todavía no, porque el punto que queremos traer ahora es cuando Pablo decide, perdón, aquí. Seguimos el 2. Los creyentes de Listra y Iconio tenían un buen concepto de Timoteo, de modo que Pablo quiso que él los acompañara en el viaje. Pero aquí dice claramente, por respeto a los judíos de la región, dispuso que Timoteo se circuncidara antes de salir, ya que todos sabían que su padre era griego. Luego fueron de ciudad en ciudad enseñando a los creyentes a que siguieran las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Así que las iglesias se fortalecían en su fe y el número de creyentes crecía cada día. ¿Ok? Así que vamos aquí a recalcar ese punto de que Timoteo se circuncida, lo que parece una contradicción, porque por una parte recién vemos a un Pablo defendiendo a los gentiles para que no se circunciden y defendiéndolos, pero te digo como gato boca arriba en el concilio de Jerusalén, pero ahora de pronto le dice a Timoteo que se circuncide. Y créanme, la circuncisión se hace para los judíos cuando uno es niño. Y cuando tú eres niño, pues tú no te acuerdas de lo que pasó. Y si tu dolor nunca te acordaste. Pero hermano, la circuncisión de adulto. La circuncisión de adulto, hermano. Eso es sumamente doloroso. Y entonces, Timoteo accedió. Obviamente lo hizo por amor y por amor a la obra del Señor. Él lo hizo movido por el amor a la obra del Señor. Si eso es lo que tengo que hacer, pues lo hago. Yo sé que va a ser doloroso, pero yo lo hago.
Y entonces, eso es lo que quería traer aquí cuando Pastor Drew dice, bueno, pero ¿cómo es que Pablo, que recién regresó del concilio y defendió a los gentiles para que no se circuncidaran, ahora le pido a Timoteo que se circuncide? Pues mira, Pastor Drew trae 1 Corintios 9, 19 al 23, donde Pablo dice, a pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley. A pesar que quede claro que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que estaban bajo la ley. Cuando estoy con los gentiles, bueno, quienes no siguen la ley judía, bueno, pues yo también vivo independientemente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios, obedezco a la ley de Cristo. Cuando estoy con los que son débiles, pues me hago débil con ellos, porque deseo llevar los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible por salvar a algunos. Hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. Así que hay claramente que establecido por qué Timoteo se circuncida. Se circuncida por amor, se circuncida porque van a entrar a un lugar donde va a haber judíos. Ahora, hermanos, tengan una aclaración aquí, una salvedad. Ante una pregunta como la siguiente, ¿fue realmente necesario que Timoteo se circuncidara? Cuando sigamos leyendo se va a dar cuenta que no. Oh my gosh. Ok, volvemos al punto. Él lo hizo por amor. Pablo lo hizo pues para poder llevárselo con él. Pero cuando sigamos leyendo y veamos lo que ocurre, probablemente no era necesaria esa circuncisión. ¿Ok? Porque, hermano, bueno, vamos a ver, hermano, pero cuando vamos viendo la manera en que el Espíritu Santo se va moviendo con Pablo, con ellos, uno aprende muchísimo de la manera de obrar de Dios. Y una de las cosas que el mismo Pastor Drew es de la opinión que no era necesario. Él es de la opinión, él está convencido de que esa circuncisión sí tenía algo de sabiduría, sí tenía algo de amor, sí, eso está claro, muy bien, sí, pero cuando vamos a continuar a leer lo que ocurre, hay quien dice que no era necesaria realmente. Pero bueno, vamos a ver, usted forme su opinión. Aquí seguimos. Hechos 16, 2 al 5. Los creyentes de Listra e Iconio, bueno, ya esa parte de la ley. Seguimos acá. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Aquí viene un llamado del Espíritu Santo, de Jesús y de Dios a Macedonia. Hermanos, aquí les tengo un mapita para que usted pueda visualizar. Aquí está Cesarea, aquí está el área de Jerusalén. Pero entonces, esta ya cuando termina, esto es todo el transcurso del segundo viaje misionero, ¿verdad? Obviamente no estamos ni siquiera por la mitad. Estamos aquí, después vamos aquí a Antioquía, de aquí pasaron a Tarso, de Tarso fueron a Derbe, de Derbe fueron a Listra. En Listra se llevaron a Timoteo y aquí vienen a Iconio, de Iconio van a Antioquía. Pero usted ve esta línea que está aquí. Ahí en esa línea ocurre lo siguiente, hermano. Recuerde, toda esta área aquí es lo que le llamamos hoy Turquía, ¿verdad? Y resulta que la manera en que operaba Pablo era que él siempre llegaba primero a las sinagogas, ¿verdad? Y Pablo, en su corazón ardía un fuerte celo por el pueblo judío. Eso no había quien se lo despistara. Él tenía ese fuerte celo porque conocieran de Cristo. Siempre recordemos que Jesús les dijo que volvería, pero en ningún momento les dijo cuándo. Así que tanto Pablo como todos los apóstoles siempre tienen eso presente. En cualquier momento quizá puede volver Jesús y todo este montón de judíos se fueron y se perdieron. O sea, se van a la condenación. No. Entonces, eso es algo que arde en Pablo.
y es ese deseo y ese empeño del primero de los judíos. Pero ¿qué pasa? Se encuentra con una pared, y es la siguiente. Esta área que usted ve aquí, que dice Bitinia, esta área, en ese entonces, abundaban aún los judíos. Habían sinagogas y obviamente, como es un área donde lo más que hay son gentiles, sí habían lugares donde aún podían llegar a las sinagogas. Esta área de acá, hermano, eso es Europa. Esa área, ellos estaban completamente desconocidos. Ellos no sabían realmente si habían sinagogas para empezar, si habían judíos. Ellos no tenían ni idea de lo que iban a encontrar ahí. Así que dentro de ellos había ese, vamos a llamar, no me atrevo a llamarle temorcito, pero esa precaución de que no, primero vamos acá. Y entonces ahí nos vamos a ir dando cuenta que el Señor no los deja y no los deja. Ellos quieren moverse acá, Bitinia, pero vamos a ver lo que dice aquí. Luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia. Frigia y Galacia es aquí, hermano. Lamentablemente no conseguí un mapa tan bueno como este en español. Así que este es Frigia y Galacia. Acá está Bitinia, ¿verdad? Entonces, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. ¿A qué se refiere? No quiero que regresen para acá. No los quiero en esta área. No quiero que vayan para Asia. ¿Ven? Esa es la insistencia. Para empezar, aquí vemos algo completamente nuevo. Que el Espíritu Santo, ¿qué? Que el Espíritu Santo los detiene. Hasta ese punto, todo el tiempo habíamos visto que el Espíritu Santo los movía, los llevaba. A Felipe lo transpuso. Ellos iban dirigidos por el Espíritu Santo. Pero es la primera vez que se empieza a ver que el Espíritu Santo dice, no, aquí no. Y el Espíritu Santo primero empieza deteniéndolos y no los deja ir. Otra cosa que vemos aquí, luego dice, luego al llegar los límites con Misia, se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia. Ustedes ven, miren Bitinia dónde está. Miren Bitinia. Ellos iban en planes de ir para allá. Ya el Espíritu Santo le había dicho que no. Pero ¿saben quién ahora les dice que no? Miren lo que dice aquí. Pero de nuevo, el Espíritu de Jesús, el mismo Jesús, les dijo no. Hermanos, vamos a ver en esta porción bíblica cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no los dejan ir a Asia. ¿Ok? Vimos primero el Espíritu Santo, nos dejó. Aquí vemos el Espíritu de Jesús, no les permitió ir allí. Así que siguieron su viaje por Misia. ¿Qué es Misia, hermano? Llegaron hasta acá. Pero entonces, ya aún en Misia, fíjense que ya no habían ido a Bitinia. El Señor ya los había venido a traer acá. Aún en Misia, ellos tenían planes de, oye, ¿tú sabes qué? Vamos a coger esta costa por aquí y vámonos para Bitinia. Hermano, mire qué tremendo. Dice aquí. Esa noche Pablo tuvo una visión. Puesto de pie, un hombre de Macedonia, al norte de Grecia. Por acá, hermano, Macedonia. Y ese hombre en esa visión le decía, le rogaba, ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. Ok, hermano, mire qué tremendo todo lo que uno aprende en esa área nada más. Ahí ya esto se me está pareciendo a lo que pasó con Pedrito. Un sueño que hubo que llegar a ese sueño 3 ocasiones para que él entendiera a través de ese sueño que él tenía que ir a casa de Cornelio.
Ahora, una de las cosas que usted va a empezar a ver aquí, hermano, póngase a pensar. Cuando el Señor le dio la visión a Pedro, imagínense, vamos a pensar. Imagino que Dios pensando que iba a poner en ese lienzo. Ok, ¿qué vamos a poner en ese lienzo para que Pedro entienda? Pues no sé, deja ver. Vamos a poner culebras, serpientes. Wow, eso es drástico. Sí, vamos a poner serpientes. Vamos a poner animales sumamente inmundos. No sé. La cuestión fue que claramente dice la palabra que la visión que le apareció a Pedro aparecían reptiles y animales completamente fuera de sus cabales, que ellos pensarían que son inmundos. Así que miren lo interesante cómo el Señor interviene. Y entonces aquí vemos otra cosa que usted, de verdad que es increíble la manera en que el Señor obra. Aquí se le aparece, ¿saben qué? Un hombre en la visión. Y ese hombre es de Macedonia. ¿Ustedes saben a quién terminó encontrándose Pablo en esa área? No fue a un hombre, fue a una mujer. Hermano. Una de las cosas que vamos notando aquí es la manera en que Dios opera con nosotros. Dios nos conoce y Dios busca la manera de trabajar con nosotros de forma que nosotros captemos y obedezcamos. Si Dios le pone en una visión aquí a Pablo, una mujer en lugar de un hombre, Pablo no lo hubiese recibido, porque todos sabemos que la cultura judía tiene al hombre en una estima y a la mujer la tiene en otra, ¿verdad? Es curioso ver cómo los 4 evangelios dicen que las primeras que vieron a Jesús resucitado fueron mujeres, pero cuando usted lee el libro de Hechos, por ejemplo, otros libros que hablan de ese momento, no mencionan a las mujeres. No, que el Señor se le apareció a Caifás, a Pedro y después a los apóstoles. No mencionan a las mujeres. O sea que vamos viendo aquí cómo el Señor está trabajando en Pablo en su percepción sobre la mujer. Hermano, porque lo que va a empezar a ocurrir aquí es sumamente importante. Y hermano, esto de verdad que el libro de Hechos te va desglosando en cómo ellos van sacando prejuicio por prejuicio. Hermano, apúntelo, se le apareció un hombre, una mujer, un hombre en la visión, pero termina encontrándose con una mujer. Oh, hermano, esto está tremendo. Y entonces, miren lo que ocurre aquí. Vanessa, adelante. Sí, veo en el 10 que dice que Perdón, en el 10 dice que entonces decidimos, ahí de inmediato decidimos, está hablando Lucas. Entonces, ay, gracias por traer eso, Carlos. Lucas comienza ahí el viaje con Pablo. Gracias. Que por poco se me va esa. Eso es importante. Fíjense que casi siempre cuando en Hechos dice, por ejemplo, luego Pablo y Silas viajaron, tercera persona. Luego al llegar al límite de Misia se dirigieron, tercera persona. Pero entonces, de aquí en adelante es cuando empieza a hablar en primera persona. Nosotros. Lo que significa que Lucas estaba con ellos en esa visión, en esa misión. Así que siguieron, tercera, su viaje por Misia hasta el puerto del Troas. Esa noche Pablo tuvo una visión y después dice, entonces decidimos, de ahí en adelante empieza a primera persona. Y ahí empezamos a darnos cuenta, tal y como dice Carlos, gracias por traer eso, Carlos, que eso quería traerlo también ahí, que ese pasaje es muy importante también por eso, porque ahí vemos que Lucas es parte de esa misión. ¿Ok? Entonces decidimos salir de inmediato después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. Entonces, una cosa que quería enseñarles muy interesante es lo que le llaman la vía ignatia. En aquel entonces estaba lo que le llamaban la vía ignatia. La vía ignatia era un camino que iba desde Estambul hasta Roma.
Entonces, ese camino era muy famoso y estaba en piedras, era algo bien construido. Y el Imperio Romano, recordemos que toda esa área pertenecía al Imperio Romano y de la manera que ellos podrían conectarse, ya sea a través del comercio o todo lo que estaban haciendo a nivel político, necesitaban un camino bien establecido y bien hecho. Pues resulta que esa se llama nada más y nada menos que la Vía Ignatia, que es esta que está aquí, y la Vía Apia, que va desde Brindisi, aquí en la botita en el talón de la bota de Italia, hasta Roma. Este es el camino que va hacia Roma, así como ese dicho que dice todos los caminos conducen a Roma. Pues estamos hablando de la Vía Ignatia. Es esta vía que empieza aquí y corre todo esto y llega hasta Roma. Quiere decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo lo estaban empujando a la Vía Ignatia. Esa era la vía que ellos querían que tomaran, porque ellos querían que llegaran hasta Roma y que cubrieran toda esta área de aquí completamente gentil. Así que aquí vamos claramente viendo cómo el Espíritu Santo los va moviendo hacia la Vía Ignatia y que luego puedan llegar a estos lugares. Ahora, dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo los guiaban hacia la Vía Ignatia. De esa manera podrían entrar a Macedonia y comenzar su obra en una nación donde predominaban los gentiles. ¿Ok? Así que en Filipos, entonces, perdón. Luego lo que pasa aquí, déjenme llevarle el mapa. Cuando llegan aquí a Misia, ellos van en barcos a Troas y de aquí llegan a Filipos. Aquí está Filipos. Aquí. Y entonces, saben, conocen la carta a los filipenses, porque esta es una de las iglesias que comienza a través de esta interacción que tiene Pablo en Filipos. Pero recordemos, hermanos, que están llegando nada más y nada menos que a Europa. Es la primera incursión a Europa de Pablo. Ahora, veamos a ver con quién se encuentra Pablito en Europa, en Filipos. En Filipos, Lidia cree en Jesús. Subimos a bordo de un barco en Troas, navegamos directo a la isla de Samotracia y al día siguiente desembarcamos en Neápolis. De allí llegamos a Filipos, una ciudad principal de ese distrito de Macedonia y una colonia romana. Y nos quedamos allí varios días, ¿ok? Vamos a ver, pensemos. Pablo tiene la costumbre de llegar a las ciudades y lo primero que hace es llegar a una sinagoga. Resulta que, hermanos, no había suficientes judíos en esa área para que se construyeran sinagogas, así que no habían sinagogas. Así que la gran pregunta que se debió haber hecho hacer Pablo, ¿y ahora qué hago? ¿A dónde voy? ¿A dónde me dirijo? Estaban completamente que no sabían qué hacer. Y hermano, esos momentos que uno ve aquí nos dicen mucho de nosotros. ¿Tú sabes cuántas veces uno le dice al Señor, Señor, muéstrame tu voluntad? Espíritu Santo, dime qué hago ahora. Señor, dirígeme hacia lo que tú quieres hacer. Y de repente no sabemos. Pues miren, los discípulos tampoco, Pablo tampoco. Ninguno de ellos sabía en muchas ocasiones qué iban a hacer en ese momento. Tenían la dependencia de Dios completa al punto de, Señor, dirígenos, no sé qué hacer ahora, qué vamos a hacer. Porque ese punto, Pablo me imagino que estaba en una sensación de qué hago ahora. Estoy en un lugar donde hay ni siquiera una sinagoga. ¿A dónde me dirijo? Pero miren qué interesante, hermano, esto se pone mejor. El día de descanso, nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río donde pensamos que la gente se reunía para orar. ¿Verdad? Bueno, vamos a ver si vamos a la orilla, a ver si vemos gente que se reúne a orar. A lo mejor, no sé. Y resulta que se topan con una gran sorpresa. Y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Hacia que aún en un lugar como ese había gente con temor a Dios. Y no solo eso, sino que eran mujeres. Oh my God. Aquí está pasando algo, hermano. Yo no sé si usted lo siente,
Pero aquí está pasando algo, hermano, con mujeres. Y como todos sabemos, las mujeres en cuanto a lo que es oración y lo que es, mire, en eso sí que usted tenga. Y resulta que se encuentra con unas mujeres. Adelante, José o María. Sorry, fue dedazo, fue dedazo. Ah, perdón, Isabel. Me equivoqué, Ah, ok, perdón. ok. Así que aquí empezamos con algo completamente fuera de lo común para los discípulos y sobre todo para Pablo, encontrarse con un montón de mujeres. Tiene que haber sido un momento incómodo que yo voy a hacer aquí con este montón de mujeres. Ellas están orando. Así que aquí tenemos un encuentro donde Pablo es probado, ¿verdad? Y resulta que una de ellas era Lidia. Y Lidia, de la ciudad de Tiatira, era una comerciante de tela púrpura muy costosa quien adoraba a Dios. Así que era una mujer empresaria, una mujer de dinero, una mujer hecha y derecho, una mujer que tenía, era comerciante. Era una mujer, era una líder, una mujer que tenía posesiones probablemente, ¿verdad? Pero ¿saben qué hice? Me dio la curiosidad de buscar, ven acá, ¿cómo es eso de tela púrpura? Miren, hermano, lo que acabo de descubrir. Quiero que vean esto, esto es maravilloso. Miren esto. ¿En qué consistía la producción de la tela púrpura en esos tiempos? Pues resulta, hermano, que hay un caracol, no uno, hay 2 o 3 caracoles, que son los que producen esa tinta. ¿Me puede creer eso? Son unos caracoles, usted sabe como el pulpo, por ejemplo, que cuando se asusta bota una tinta negra. Pues hay un tipo de crustáceo, un caracol, que cuando se asusta bota una tinta color violeta, púrpura. Y resulta que es para poder tener tela púrpura, tú tenías primero que pescar estos caracoles y tú tenías que extraerle ese líquido al caracol, porque de ese líquido era que creaban esta tela. Así que usted se puede imaginar lo difícil, número 1, de hacer esa tela y lo costosa. Así que lo único que podían utilizar tela color púrpura eran o reyes o sacerdotes o personas de la alta sociedad. Y esa gente pagaba muy buen dinero por esa tela y por eso esa mujer tenía todo un comercio y era una mujer muy pudiente y una buena posición social. Miren qué interesante. Y de hecho, usted busca en YouTube, hermano, y usted ve, hay un video de YouTube que encontré de un caracol en las costas de México que produce ese tinte y cómo está teniendo situaciones de que está, ¿cómo se dice? Está teniendo problemas de ser exterminado. ¿Cómo se dice cuando un animal es Escasez, como sí, hay muchos, ya se van a... Extinción. extinción, exacto. Extinción. Esa es la palabra. Que están en peligro de extinción porque la gente está cogiendo ese crustáceo para sacarle la tinta. Eso es, estamos hablando de reciente, estos días. Y están estos biólogos hablando de esa situación que está ocurriendo porque se ha convertido en eso, en comercial, esa tinta de esos caracoles. Adelante, José o María. Solo como comentario, siempre he escuchado de que el color púrpura es el color morado, es el color de la realeza. Exacto. Pues se conoce popularmente como el color que, y es por eso, por lo caro que era conseguir. Así es, el color púrpura. Entonces aquí podemos ver cómo ellos cogían el crustáceo y de ese tinte pintaban las telas de ese púrpura. O sea que era muy difícil conseguir tela púrpura por esa misma razón. Julito, y hasta donde he leído, lo que se podía extraer de cada caracol era muy poquito. Oh, Entonces, sí. al ser tan poquito, pues había que pescar y pescar y pescar y almacenar y demás, y eso se volvía costoso de producir, por lo tanto, imagínate al precio que lo vendían. Exacto, exacto, exacto. Así que era muy difícil, tal y como dice Luigi, y era muy costosa. Así que resultó Lidia fue la primera en escuchar el evangelio en el continente europeo, hermano. Una mujer pudiente, pero una mujer que muy sensible al Señor.
Dice, aquí comenzamos a ver el papel importante de las mujeres en la expansión del evangelio a los gentiles, hermano. Entonces, aquí me di la tarea de buscar otras mujeres que tienen tienen posiciones importantes dentro de la prédica del evangelio. Y aquí lo vemos en Romanos, por ejemplo, Romanos 16 del 1 al 2, dice, os recomiendo pues a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, para que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que haya necesitado de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. ¿Ven? Ya estamos viendo cómo las cartas de Pablo realza la labor de la mujer. Y hermano, eso es mucho decir en esos tiempos, hermano, y sobre todo para los judíos. Realzar a una mujer, hasta ahí llegamos, pero no. Aquí estamos viendo cómo la mujer... Se te fue la voz. Te perdimos. Perdón. Hello, ¿me escuchan? Yo sí he escuchado bien. Pero no podemos leer el live tan rápido. Ahora sí. Julio, ¿Me escuchan? Yo te sigo escuchando bien, Julito. yo también. Julio, Sí. Yo también. una pregunta, yo creo que la hemos conversado sobre la controversia sobre eso de ahí de las mujeres. Ajá. Pablo en una parte dice que a él, o sea, que para él no es que una mujer predique en uno de los libros Que hable en la iglesia. que hable en la iglesia, y aquí habla que sí, o sea, que hable, o sea, que la ayudéis en cualquier cosa, o sea, él la está exaltando aquí a esta mujer, ¿no? Seguro que sí. Que Digo, no- lo que pasa también, hay que pensar en el contexto histórico del lugar donde Pablo se dirige, y es a la iglesia de Corintios. Y yo he leído en ese aspecto que esa iglesia estaba localizada en un lugar donde se adoraba a la diosa Diana. Sí. ¿Qué pasa? Que por esa razón la mujer se le daba una posición de autoridad, casi se endiosaba, casi se invertían los papeles de una manera drástica. Y lo que Pablo quería hacer era tratar de balancear ese desbalance que había, y diciendo, no, la mujer, ustedes aquí la mujer le están dando demasiada autoridad. ¿Y de dónde lo tienen? Porque están siendo influenciadas por la cultura de la diosa Diana. No quiero que hagan eso, quiero que entiendan que la mujer, quizás se lo dijo de manera temporera, por ahora que se calle, por ahora, ¿ok? Pero necesito que el hombre empiece a tomar su posición de autoridad, porque estaba en un proceso, un contexto donde tenían que invertirse por un momento los papeles para que el hombre empezara a tomar el papel de autoridad. Y entonces por eso es que en ese momento particular y el contexto, él tiene que decir eso. Y de hecho, cuando él lo dice, él no dice que lo dice por el Espíritu. Él lo emite como una opinión de su parte. Y eso vamos a ver, esté bien pendiente cuando usted lea las cartas de Pablo. Él es bien específico. Él dice, así dice el Espíritu de Dios, o esto me lo dijo el Señor, esto me lo mostró el Señor. Y cuando es una opinión, él lo dice a sí mismo. O sea que eso que vemos, que muchos han utilizado como una manera de aferrarse para sostener una doctrina, resulta ser una opinión de Pablo en un momento dado por unas circunstancias particulares. ¿Ven? Así que son cosas que uno va, por lo menos te expreso lo que yo he leído por mi parte. Pero también, tal y como dice Carlos, es ese momento donde la mujer se le da honor, o se le respeta sobre todo, y se le da dignidad, hermano, porque aquí la palabra es respeto y dignidad. La mujer necesita darle respeto y dignidad, y Pablo comienza a hacerlo. Ya aquí es su primer encuentro con solo mujeres, y el Espíritu Santo le está enseñando, papito, me haces el favor, y a esta hermanita me las tratas con respeto y con dignidad. Esa es la labor del Espíritu Santo en Pablo, y ahí él va entendiendo, de nuevo, la visión que le dio fue de un hombre, pero Dios tenía una sorpresa para él,
a que te vas a encontrar es a una mujer. Y entonces, aquí vemos otro versículo también en Hechos 21 del 8 al 9. Al otro día salimos y llegamos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, nos hospedamos en él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, hermano. Para tú profetizar, tú tienes que tener una posición de autoridad y se te tiene que tratar como una persona de autoridad, hermano. Y yo te digo, Juanito, tengo una pregunta. adelante. ¿Fue porque no le permitió a la mujer hablar en las drogas o en la iglesia? No se escucha. Está entrecortado. Déjame ver si se escucha entrecortado, Mirna. Mirna, ¿puedes? Sí, se escucha entrecortado. Yo creo que se les cayó la línea, pero sí, se escucha entrecortado cuando ellos hablaron. Mirna, escribe por el chat. Ahora se reconectó. Perdón, Juli, perdón, que tengo problemas con el sistema. Yo he leído una parte en la Biblia, no estoy segura si es en Efesios o en eso, que Ajá. decía que no estaba permitido a la mujer hablar. Tengo que buscar el verso bien, decía como algo así en la iglesia o en la sinagoga, no estoy segura. Sí, si de esa misma estamos hablando, déjame ver si la consigo. Primera de Corintios, creo que es en Corintios. Gracias, pero me fui del tema. No, al contrario, estás en el tema. Estás en el tema. Ahora le prohíbe a la mujer. A Primera de Corintios 14, 34 al 37. Déjame leérsela por aquí. Primera de Corintios. Yo lo tengo aquí, si quieren. Sí, adelante, Vanessa. Dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les he permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Exacto. O sea que está Pablo diciendo, les mando. Primero él dice que es una decisión de él mandarles. Y segundo, que hay un contexto cultural en ese lugar que hay que tomar en cuenta. Y es como les digo, la mujer en ese lugar a nivel cultural se le otorga una posición donde el hombre está prácticamente sujeto a la mujer. Y la mujer es la que dirige, la cultura adora a la diosa Diana y todo es en torno a la mujer. Y Pablo lo que está queriendo hacer es tratar de hacer fuerza para hacer un balance ahí. Y dice, no. La mujer, hágame el favor, se calla, la mujer se sujeta. Fíjense que también utiliza la palabra profecía, o sea que también eran mujeres que eran atrevidas a la hora de expresarse. Eso Y es lo que quería probablemente, decir. Corintios en ese tiempo, allá, no solamente la iglesia, sino la ciudad, eso la promiscuous, eran bien como sensual, ¿no? Ese era uno de los grandes problemas de la ciudad y también pues en la iglesia, ¿no? Eran bien idolatrías y más, como tú dices, de mujeres, y la mujer era como más, un poquito más atrevidas. Sí, exacto. Y entonces eso es lo que está haciendo Pablo en ese momento particular. Está tratando de lidiar con esa situación cultural que está provocando unas situaciones en la iglesia que no eran saludables. Y él tenía que decir, no, un momento, me hacen el favor y me van a dejar a los hombres empezar a tomar autoridad. Ustedes están
queriendo tomar autoridad. Culturalmente es lo que están acostumbrados a hacer, pero me hacen el favor y las quiero calladitas y quiero que los hombres empiecen a tomar la autoridad. ¿Ve? Eso es lo que está tratando él de hacer, es como un regaño. Me hacen, dejen que los hombres tomen la autoridad que les corresponde. Porque aquí también vemos el caso de las hijas que profetizaban. Entonces, continuamos aquí en Hechos 16, 14, 15. Dice, en Filipos, Lidia cree en Jesús. Mientras nos escuchaba el Señor, mire, no, entonces mire lo lindo que Lucas expresa la conversión de Lidia. Miren qué lindo, él dice, mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Eso tiene que haber sido un momento sumamente lindo. Quizá ella arrancó en llanto, quizá ella no sé, ella hizo una expresión, algo que fue obvio y evidente, que ella había aceptado la palabra del Señor, y eso fue obvio probablemente para todos los que estaban allí. O sea que fue claro de que ella había aceptado, había creído, se estaba convenciendo de la palabra que traía Pablo. Ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Ok, páralo ahí. Hermano, es que usted va viendo, hermano, cómo tiene Dios y el Espíritu Santo que empujarlo para hacer lo que Dios quiere que hagan. Quedarse en casa de Lidia, hermano. ¿Usted sabe lo que es eso? Quedarse en casa de quién? De Lidia. Eso, ellos tienen que haberse resistido. Pero ¿cómo que en casa, cómo que en su casa? No. Y entonces miren lo que dice aquí. Se nota que se resistieron porque ella tiene que recurrir a lo siguiente que vamos a leer. Ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Y les dice, si ustedes reconocen que yo soy una verdadera creyente en el Señor, ¿ven? O sea, ella tiene que hablar con cierta autoridad y decirle, si ustedes creen que mi conversión ha sido genuina, dijo ella, por favor, vengan a quedarse en mi casa. Y nos insistió hasta que aceptamos. Ellos se querían resistir. Es que, créanme, no era fácil para un judío con sus costumbres y con su cosa empezar a tener esta apertura con las mujeres. Y menos que una mujer los invitara a su casa. Y yo estaba acostumbrado a que un hombre me invite a la casa, pero no una mujer. Y eso era completamente nuevo para ella. Adelante, José. Isabel, en la Reina Valera 1960 es tal vez más claro, como la enfatiza más, que si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. O sea, todo eso es como imperativo, ¿no? Como ella está hablando. Y nos obligó a quedarnos, dice. Wow. Ese es Reina Valera del 60. Sí, señor. Oh, wow. Sí. Sí, esa es la que yo tengo también. Y dice que nos obligó. Oh, my gosh. Nos obligó. O sea, ella tomó autoridad y nos obligó a quedarnos. Wow. O sea, que eso es hermano, eso es mucho decir. Eso es mucho decir. María, adelante. Ahora, solamente quería llamarle atención de que lo que le está pasando a Pablo, sutilmente, lo mismo lo que le pasó a Pedro cuando él decía que que él no tocaba cosas inmundos y que él no se reunía con gente inmundo. Y siendo que, como tú dices, en esa cultura que los hombres fueron los hombres y que tú no te podías encontrar solo hablando con una mujer en la calle, mejor dicho. So, para él, eso lo estaba confrontando con cada momento que pasaba con todas estas mujeres que
se estaban apareciendo a él en su, en esa andada, tú sabes, en su journey, whatever you want to call it. No, definitivamente, como dice Luigi, se siguen rompiendo los prejuicios. Amén. Se siguen rompiendo, hermano. Esto es increíble. Todo, como uno por uno, el Espíritu Santo los mueve a romper prejuicios. Y de verdad que siempre me está curioso que la visión que él tuvo fue de un hombre en Macedonia y se encuentra con una mujer. Es impresionante cómo el Señor obra y cómo obra también con nosotros, hermano. Nosotros tenemos nuestros prejuicios, usted lo sabe. Yo he tenido mis prejuicios, yo he tenido mis cosas y ha tenido Dios que hacer cosas en mi vida para irme, mira, Julito, esto no es así. Julito, me haces el favor. Y entonces Dios tiene sus maneras de bregar con cada uno, porque Él conoce nuestros prejuicios, Él conoce nuestras áreas y de verdad que es increíble verlo aquí claramente cómo el Señor interviene en cada uno de los discípulos. Pues resulta, aquí viene otra historia de otra mujer, hermano. Terminamos de ver la historia de una mujer de una estrata social alta. Ahora vamos a ver el otro extremo, una mujer de una estrata social sumamente baja, una esclava. Hermano, todo lo que estamos viendo aquí te coge la cabeza y te la explota, como dicen. Miren lo que dice aquí, en Hechos 14, 16, 17. Cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación, ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Es interesante que le dice la verdad. No le está diciendo ninguna mentira, le está diciendo la verdad. Pero ella está siendo movida por un espíritu de adivinación. Recordemos que lo mismo pasó con Jesús. En muchas ocasiones Jesús andaba y venían los demonios y gritaban: este es el Hijo del Dios viviente. O sea que los demonios al ver a Dios tiemblan. Y entonces aquí vemos una manifestación donde el enemigo está bien muy parecido a lo que pasaba con Jesús, haciendo una declaración pública de que estos son los siervos del Dios Altísimo que han venido para ser salvos. Pero ¿qué pasa? Que esta niña, esta muchacha los seguía. Recordemos que era esclava y obviamente los dueños de ella tenían sus ganancias de sus adivinaciones. Entonces, esto mismo sucedió día tras día. Todos los días seguía ella y los seguía y seguía diciendo y proclamando, hasta que hubo un día que Pablo dijo: hasta aquí. Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Así que aquí estaba ocurriendo una liberación donde Pablo saca el demonio de esta muchacha que ya lo venía siguiendo por un tiempito. Y aquí vamos a ver lo que sucede, porque ahora recordemos que este es el momento donde Pablo y Silas caen en la cárcel. Así que vamos a ver qué problema les trajo esto a ellos. Las esperanzas de sus amos de hacerse ricos hasta ahora quedaron destruidas. Ella era la manera, el modus vivendi de esos amos. Recordemos que un esclavo era una propiedad. Para los amos, esa muchacha era una propiedad. Y la ley romana tenía provisión para proteger la propiedad privada. Así que ellos se aferraron por ahí para poder entonces acusar a Pablo. En otras palabras, me acaba de quitar la propiedad privada, acaba de hacer algo que infringió la ley, porque ella era mi modus vivendi, ella era mi esclava, ella es mi propiedad, y mira lo que hicieron, ¿verdad? Así que agarraron a Pablo y a Silas y lo arrestaron hasta la plaza del mercado ante las autoridades.
toda la ciudad está alborotada a causa de estos judíos. Le gritaron a los funcionarios de la ciudad: enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales. Y entonces, ¿a qué ilegalidad se refieren? A la propiedad privada. Esa muchacha era propiedad de ellos y ellos los acusan a ellos de haberles quitado es como una vaca. Tú tienes una vaca y tú le haces daño a la vaca no puede producir más leche, pues tú me acabas de hacer un daño a lo que me produce a mí el dinero. De la misma forma, porque los esclavos eran tratados como cualquier objeto. Entonces, eran subhumanos, como le llaman. En Hechos 14, 22 al 24 dice: enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron a la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y los sujetó los pies en el cepo. Así que aquí vamos viendo cómo a Pablo y Silas hacen este milagro, sanan a esta muchacha. La muchacha ya dice que no podía adivinar, pues obviamente fue libre del espíritu de adivinación, y ellos entonces son encarcelados. Dicen Hechos 14:25: alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. Es importante recalcar la condición en que estaba Pablo y Silas. Pablo y Silas habían sido latigados, maltratados, y estas cárceles eran casi unas torturas. Los cogían, los ataban del cepo, eran torturas. Entonces, tiene que haber sido algo doloroso estar allí. Y sin embargo, en medio de ese dolor, ellos deciden adorar al Señor. Ellos no estaban solos, había otro grupo de personas encarceladas, y yo me imagino que los que estaban encarcelados los miraban como: ¿qué le pasa a estos locos? Estos locos los acaban de azotar, mira las condiciones que están, y se atreven a cantar. ¿A quién le estarán cantando? O sea, tiene que haber producido una confusión en los que estaban allí, pero ellos, ni cortos ni perezosos, empezaron a adorar al Señor allí en plena cárcel. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se le cayeron las cadenas. Eso nos recuerda otro evento donde Pedro fue libertado y se le caen las cadenas. Eso nos recuerda también. La única diferencia de este evento es que no dice que hubo una aparición, no dice que se apareció un ángel, simplemente hubo un terremoto que produjo de manera milagrosa que se le cayeran las cadenas, no tan solo a ellos, sino a los prisioneros que estaban con ellos, y que de pronto se abrieran las puertas. Los prisioneros tienen que haber visto lo que ocurrió y tienen que haber entendido que esto tiene que haber sido un milagro. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Estuve investigando, hermanos, y número uno, el concepto de la muerte en ese entonces era muy diferente a hoy. El romano, y en esas épocas, si tú hacías algo que tú sabías que te iban a hacer un castigo o te iban a matar, ellos preferían matarse. Ellos no tenían ningún problema. Si algo me iba a causar a mí la muerte, yo prefiero hacerlo yo y matarme yo. O sea que eso no era, en aquellos entonces, era algo que se practicaba. El suicidio era común, era una práctica común en el Imperio Romano. Y obviamente, si recordemos lo que hizo Herodes Agripas. Herodes Agripas mató a los carceleros cuando se escapa Pedro. O sea que era una práctica ya legal, era ley que si un carcelero dejaba escapar a los prisioneros, le iban a
le iba a costar la vida a él y probablemente a su familia también. Pero Pablo le gritó, detente, no te mates, estamos todos aquí. Ahora, miren lo interesante que vemos aquí. Pablo no se fue a correr, no salió de la cárcel. Silas tampoco. Y lo interesante es que tampoco ninguno de los que estaban presos salió de allí. Miren qué interesante. Ellos deben haber estado tan impactados con lo que ocurrió. Probablemente Pablo les habló de lo que estaba ocurriendo, les habló del Señor y ellos no se movieron de allí, no salieron corriendo de allí. Entonces, el carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después les sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? O sea, que el impacto fue tal que él sabía que primero él merecía la muerte, él se iba a matar porque el que los carceleros se le liberaran, eso implicaba que lo iban a matar. Y de pronto, al él impedírselo y ver que ellos se quedaron en la cárcel y no se fueron a correr, eso fue un impacto grande para él. José, levantaste la mano. José Marín. Disculpa, sí, yo soy medio italiano, si me pongo a hablar con María, se me van a la mano también, ¿entiendes? So, discúlpame. No que quería hacerle una pregunta. Ok. Julito, pero si puedo aprovechar, un comentario que se me viene a la mente es que la reacción del carcelero de irse y arrodillarse y hacerle esa pregunta implica que el comportamiento de Pablo en la ciudad, por lo que él había escuchado, y en la cárcel, había creado un impacto en el carcelero y este evento realmente fue como la gota que derramó el vaso y él no tuvo más que hacer que ir realmente y reconocer que ese mensaje que Pablo estaba predicando pues era real y era también para él. Gracias, Luigi. Tienes toda la razón. Estoy de acuerdo contigo. O sea, que debe haber sido un evento que lo que produjo en él fue, esto era todo lo que necesitaba para ver que realmente este señor es enviado por Dios. O sea, que eso fue la gota que colmó la copa. Dice aquí, el carcelero le preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con toda tu casa. Ese es un versículo muy famoso, muy conocido. El versículo que utilizamos cada vez que alguien está orando por su familia, cuando alguien viene a los caminos del Señor y su familia no son cristianos. Ese es el versículo que siempre utilizamos para fortalecer a esa persona. Cree en el Señor Jesús y serán salvos junto con todos los de tu casa. O sea que es una promesa que nosotros nos aferramos cuando leemos la Escritura. Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Y ahí vemos un punto importante, y es que hay quien dice, bueno, yo conozco al Señor, yo sé que hay promesa para mi familia de que van a venir a los caminos del Señor, pero no podemos perder de perspectiva lo que dice en el versículo 32. Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Así que no es que mágicamente de pronto toda mi casa va a venir a los caminos del Señor. No. Es que ellos tienen que primero ver mi testimonio, mi vida. Mi vida va a ser una carta abierta para ellos. Y esa vida mía que va a empezar a reflejar a Cristo va a ser lo que poco a poco van ellos a empezar a ver y eventualmente vendrán a los caminos del Señor, pero tiene que haber una palabra predicada, ya sea predicada o simplemente por actos, que nuestros familiares, que son los que más nos conocen, vean el fruto de lo que está ocurriendo en nuestras vidas. Vanessa, adelante. Bueno, quería ir un momentico en la parte 24 hasta como al 30, en la parte cuando ellos están en la cárcel, en prisión, que vemos que, más que como decir, Silas está en unas condiciones feas, como lo dijiste, donde no pueden ni casi ni respirar, están heridos, están en lo peor. Y son cárceles feas, ¿no? Como tú sabes, ninguna cárcel es buena, pero en ese tiempo era terrible. Sí.
pero son situaciones, y yo lo llevo más aquí en ese momento como día a día uno, de que estamos en situaciones donde o es de la salud o financiera, cualquier situación donde sentimos que no podemos ni respirar, que no podemos ni movernos, que no hay solución para nada. Y aquí en esa situación físicamente, Pablo Silas comienza a cantar los himnos, himnos a Dios, alabar a Dios a pesar de su situación. Y eso como que le ayuda a la fe, y mira lo que Dios hace, que todo el mundo ahí acepta al Señor, empiezan a adorar a Dios y los suelta, los hace libres. Entonces me pongo a pensar, a veces en situaciones uno, como decir en mi vida personal, estoy pasando esa situación donde creo que no voy a salir, me siento ahogado, no puedo respirar, pero no debo parar de cantarle a Dios. Es lo único que me va a dar aire para respirar, aire para poder vivir, porque es lo único que me da. Y Dios en su tiempo nos suelta de ahí. Pero entonces algo que yo vi ahí, que algo que en ese momento para mí es Silas, en esa situación no tenía otra salida, no podía hacer nada, pero sí, y no podía ni respirar, porque lo dice, sin embargo, yo creo que no puede ni casi ni respirar, pero le sigue adorando a Dios. También voy a hablar un poquito, o sea, el 22 de que dice de que cuando los azotaron, dice que las azotaron más de una vez, ¿no? Y en las leyes romanas no era, hasta que no se les hiciera juicio, no se les podía azotar, porque Pablo era bien conocedor de las leyes. O sea, a eso vamos ya mismo, Carlos, precisamente. Bueno. Que lo voy a traer precisamente, gracias, Carlos, porque lo que ocurrió aquí fue una injusticia. Exactamente. Y entonces eso lo vamos a ver en momentos. Daniel, adelante. Rapidito, Julio, perdón. En el 31, o sea, muchas veces uno escucha, disculpa, Julio, en el 31 mucha gente y los mismos cristianos, o sea, lo lógico, cristianos, nos quedamos con el primer versículo, el 31, y no seguimos con el segundo, lo que tú estuviste hablando. O sea, ellos le contestaron, creen en el Señor Jesús y serán salvos juntos con todos los de tu casa. Y ahí muchas veces se quedan en ese versículo, pero nos manda a nosotros como presentar la palabra a los de nuestro hogar, a nuestra casa, para que lo reciban también. Seguro que sí. Pero muchas veces nos quedamos en el 31 y no seguimos con el que continúa, ¿ok? Exacto, gracias, Carlos. Daniel, adelante. No, sí, solo para acotar un poco y añadir a lo que decía Vanessa, ¿no? Sobre la capacidad que ellos tenían, ¿no? De alabar al Señor en medio de esa tremenda prueba y dificultad que tenían, ¿no? Y yo estoy tomando en cuenta algo muy interesante, ¿no? Que dice que ellos cantaban himnos a Dios y los demás presos los escuchaban. Yo creo que ese cantar y esa voz que ellos emitieron, no solo lo hicieron para liberarse ellos mismos, o sea, para sentirse ellos mismos, digamos, libres y darle gracias a Dios en medio de su prueba, sino también como un testimonio para los que lo escuchaban. O sea, ellos estaban cantando la palabra y predicándoles prácticamente, no directamente, pero indirectamente a los que estaban ahí presos, ¿no? Sí. Y también dice, la otra parte que dice, y las cadenas se le cayeron. Y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas, ¿no? Y yo creo que me atrevería a decir que no solamente se les cayeron las cadenas físicas, sino también las cadenas del alma, ¿no? Al escuchar esa predicación cantada de estos hombres de Dios, ¿no? Amén, amén, amén. No, y eso estamos y más, perdóname, y algo más, ¿no? Sí. No dice, bueno, no lo podemos asegurar, no podemos decir si no o sí, si pasó o no pasó. No dice que los presos se fueron huyendo, ¿no? Pues imagínate tú como preso, en ese momento ves que tu cadena se suelta, me voy rápido antes que me agarren, ¿no? Seguro. Fueron tan impactados por ese hecho, ¿no? Y además la tierra tembló, dice, que se quedaron pues así, ¿no? Sí. Y todo eso que sucedió, pues para ellos fue tremendo, ¿no? Y fueron libres ellos espiritualmente, definitivamente. No, y lo que ocurre en esta cárcel es sabemos que esta no es la primera vez, sabemos que en varias ocasiones ha ocurrido esto,
ocurrió con Pedro y Juan, ocurrió luego con Pedro y Juan de nuevo, sigue ocurriendo. Esta es creo que la cuarta vez que ocurre. Hubo una que fue muy lamentable, fue que terminaron matando a los carceleros, pero esta ocurre algo completamente diferente, y en esta los presos, como dice Daniel, se quedan impactados por lo que está sucediendo, y probablemente dentro de ellos hay un temor grande, y Pablo y Silas impiden que el carcelero se suicide, pero a la vez persuaden, probablemente, quizás no los persuadieron, quizás no, quizás ellos simplemente entendieron que tenían que quedarse allí, porque cualquiera que se escapara implicaba que le iban a tomar represalias con el carcelero. Así que ellos deciden quedarse, se quedan y entonces están de esa manera salvando al carcelero también y a su familia. O sea que lo que está ocurriendo ahí es no tan solo un milagro, es algo donde está ocurriendo lo que tú dices, está ocurriendo algo en el corazón de ellos. Ha habido una liberación en su corazón, de pronto ellos sienten amor por todos los que están allí. Algo está pasando bien increíble, donde el milagro no es solo físico, sino espiritual. Sí, Julito, ¿desde cuándo un preso tiene misericordia por su carcelero? O sea, eso es algo Exacto. impresionante. Exacto. Y todos, al ver lo que hicieron Pablo y pidieron que se matara, dijeron, no, pues está bien, vamos a quedarnos, no queremos que te pase nada. No te preocupes, vamos a estar aquí, te vamos a apoyar, no te va a pasar nada. O sea, esa fue la actitud de ellos. Ok, estamos. Por ahí creo que vi que llegó Verónica. Saludos, Verónica. Entonces, seguimos por acá. Muy bien. Y ahora seguimos aquí con Hechos 14, 33 al 34. Aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Miren qué hermoso. Aún esas horas de la noche. Enseguida, ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer, y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. Surgen preguntas aquí como que, ok, ¿qué hizo él? Los sanó, los llevó a la casa, pero me imagino que después de sanarlo, los llevó a la casa, su familia conoció al Señor, los devuelve a la cárcel. Porque vamos a ver lo próximo, y lo próximo es que él, imagino que se los llevó a la casa, los sanó, los curó y los vuelve y los regresa a la cárcel. Da la impresión también que los demás que estaban presos se quedaron esperando por ellos, y luego regresan y ocurre todo esto. Es bautizado, su familia es bautizada. No dudo que también los que estaban presos también quizás fueron bautizados, lo acompañaron. Algo pasó aquí donde no tan solo él, sino los que estaban presos también fueron bendecidos. A la mañana siguiente, los funcionarios de la ciudad mandaron a la policía para que le dijera al carcelero, suelta a esos hombres. O sea que de alguna manera ellos regresan a la cárcel. Ellos regresan a la cárcel. No queremos que te pase nada. Vámonos a la cárcel. Allá vamos a estar, te vamos a esperar, lo que sea. Y entonces ahí el carcelero le dijo a Pablo, los funcionarios de la ciudad han dicho que tú y Silas quedan en libertad, vayan en paz. Así que estaban en la cárcel y él les dice que se vayan en paz. Ahora, aquí vamos al punto que trajo Carlos hace un momento. Y es que Pablo no se quedó con esa. Pablo dijo, no, un momentito, esto no se va a quedar así. Y vamos a ver lo que dice la ley. ¿Había alguna protección para los ciudadanos romanos respecto al castigo? Pues sí que la había. Mire lo que dice aquí. En tiempos bíblicos, la ley romana establecía que los ciudadanos romanos tenían ciertos derechos y privilegios que los protegían de castigos severos sin un juicio adecuado, que es lo que estaba diciendo Carlos. Esto incluía la protección contra el ser azotado o latigado sin un debido proceso legal.
Aquí hay algunos puntos claves sobre lo que la ley romana decía respecto a los derechos de sus ciudadanos. Vamos a recordar esto, hermanos, porque en un futuro va a ocurrir un suceso muy semejante y Pablo vuelve a aferrarse a sus derechos. ¿Había alguna protección para... Ok, perdón, sigo aquí. Es la ciudadanía romana. Ser ciudadano romano era un estatus privilegiado que ofrecía protección bajo la ley. Los ciudadanos romanos tenían el derecho a un juicio justo y estaban protegidos. Ah, eso ya lo leí. Seguimos acá. Protección contra el castigo ilegal. La ley Valeria y la ley Porcia eran leyes que protegían a los ciudadanos romanos de ser castigados sin un juicio. Estas leyes prohibían específicamente la flagelación de los ciudadanos romanos y la ley especificaba que si alguien, algún líder, lo que le llamaban ellos los líderes, latigaban a alguien sin hacer el juicio adecuado y sin nada de eso, lo podían expulsar de su posición y le podían aplicar castigos bastante severos. Por eso ellos van a ver la reacción que tienen aquí cuando se enteran que son ciudadanos romanos, porque saben que a ellos no les iba a ir nada bien. Entonces, también otro derecho que tenían los ciudadanos romanos era el derecho a apelar. Los ciudadanos romanos tenían el derecho de apelar al César en Roma si sentían que sus derechos estaban siendo violados, lo cual es evidenciado en la historia de Pablo en el Nuevo Testamento, y eso lo vamos a ver luego cuando Pablo se va a Roma a apelar sus derechos como ciudadano romano. O sea, que esto es algo que lo vamos a seguir viendo, y es que Pablo no se queda dado. Él dice, no. Y de hecho, el hecho de él querer aferrarse a sus derechos como ciudadano, Dios lo usa para poder llevar el evangelio a estos lugares. Entonces, Pablo reclama sus derechos como ciudadano romano. Dice en Hechos 36. Entonces, el carcelero le dijo a Pablo, los funcionarios de la ciudad han dicho que tú y Silas quedan en libertad, vayan en paz. Pero Pablo respondió, un momento, ellos nos golpearon en público sin llevarnos a juicio y nos metieron a la cárcel y nosotros somos ciudadanos romanos. Ahí es donde especifica lo que les mencioné anteriormente, que tanto Pablo como Silas eran ambos ciudadanos romanos. Ahora, ¿quieren que nos vayamos a escondidas? Ajá, ¿verdad? De ninguna manera. Que vengan ellos mismos a ponernos en libertad. Óigame, el Pablito tenía su carácter, hermano. Con Pablito no era fácil la cosa. Él no se iba a él, bendito, qué bueno, ay, no. Eso no se queda aquí. Pedro reclama y aquí dice el 38, cuando la policía dio su informe, los funcionarios de la ciudad se alarmaron al enterarse de que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. ¿Qué? Que eran ciudadanos. Oh, no. Ellos se tienen que haber asustado de una manera increíble. Dice, espérate, ¿cómo? No, espera, no. Entonces fueron a la cárcel y se disculparon con ellos. Luego los sacaron de allí y les suplicaron que se fueran de la ciudad para tratar de evitar más problemas. Así que aquí estamos viendo cómo Pablo y Silas se aferran a su ciudadanía romana para poder reclamar sus derechos. Y eso es algo, hermano, que no es la primera vez que lo vamos a ver, lo vamos a seguir viendo. ¿Alguien tiene algo que comentar? Eso parece una en Netflix. Cuando se acaba un season, te quedas, ¿qué pasó aquí? Sí, no, definitivamente. No. Yo de hecho, cuando la primera vez que leí esto hace un tiempo atrás, de repente me cayó, ¿cómo digo? No sé cómo decirte. Me extrañó que Pablo quisiera reclamar sus derechos.
Tú sabes que a veces tenemos esa idea preconcebida de que como cristianos tenemos que siempre, tú sabes, ser pacíficos y no, pero aquí claramente vemos cómo Pero hay una razón tenía que hacer. Por eso Dios puso a Pablo en esa situación, no le mandó esa misión, por la influencia y por quien él era. Porque si no fuera romano, olvídate, no hubiera llegado no hubiera pasado todas las cosas que tuvo que pasar. Y una persona intelectual, obviamente, que se conocía las leyes de Roma y sabía hablarle a la gente, y se necesitaba para esa misión, porque al fin es para llegarle a la palabra, es para todo el evangelio, para llegar a todos. Pero en esa con Pablo, se necesitaba un Pablo para hacer esta misión. No, definitivamente. Esto confirma realmente que hacía falta un Pablo. Un hombre con el conocimiento de la ley, un hombre con conocimiento de sus derechos, un hombre, hacía falta un Pablo. Una persona que probablemente fuera ciudadano romano y desconociera de estos privilegios, de estos beneficios, se hubiese ido y lo hubiese dejado ahí. Pero no, él dijo no, esto no se queda aquí. Entonces, ahora terminamos con broche de oro en el 40. Miren lo que dice aquí. Una vez que salieron de la cárcel Pablo y Sila, ¿a dónde usted cree que fueron? Nada más y nada menos a la casita de la que no querían ir. Ahora nadie los obligó. Esta vez nadie los obligó, como dice Luigi, esta vez no, pero nada más y nada menos que a la casita de Lidia, que lo más seguro los iba a recibir con una sopita caliente, con una comidita, con algo refrescante, con algo, ella lo iba a recibir con los brazos abiertos. Con un pernil. Con buen pernil, tú sabes. Ahí no se resistieron y dijeron, no, espérate, vámonos a casa de Lidia, que allá nos van a tratar súper bien. Y allí se reunieron con los creyentes y los animaron una vez más. Después se fueron de la ciudad, hermano. Ahora dice después, no dice cuánto tiempo se quedaron, pero aquí vamos viendo algo muy importante, hermano. Resulta que la casa de Lidia se convierte en la primera iglesia en Europa. Oh my gosh. Nada más y nada menos que la casa de Lidia se convierte en la primera iglesia en Europa. No, hermano, lo que está ocurriendo aquí, hermano, le vuela la cabeza a uno, porque realmente aquí cuando, vuelvo y digo, cuando ahora Pablo le vaya a contar en Jerusalén lo que pasó en Europa, aquí en Filipo, van a ser que tú te quedaste en casa de quién, de una mujer, que había mujeres orando, que tú qué, o sea, siempre es el Espíritu Santo interviniendo con todos y cada uno de los prejuicios aquí. Julito, y no cualquier iglesia, la iglesia de los filipenses. Ay, nada más y nada menos que la iglesia de los filipenses. Exacto. O sea, hermano, es impresionante ver cómo a través de la escritura uno va viendo el amor del Señor, la misericordia de Dios y cómo Dios interviene con los discípulos y los va confrontando con sus prejuicios. De la misma forma que lo hace con cada uno de nosotros, hermano. Así que, hermano, vamos a ver qué pasa. El capítulo 17 es, imagínense, ahora va Pablo a nada más y nada menos que a Grecia y Atenas. Y este es uno de mis capítulos favoritos, el 17. De verdad que yo puse 17 y 18, pero me da la impresión que solamente nos vamos a quedar con el 17. Pero vamos a ver lo que pasa. Así que vaya leyendo el capítulo 17 y 18. Aquí hay unas preguntas guía que pueden ayudarle ¿verdad? A lo que es leer ese capítulo 17 y 18. ¿Qué pueden notar sobre la intervención de Pablo en Tesalónica y la de los de Berea? Porque ahí después de aquí él pasa a Tesalónica y a Berea y dos cosas suceden muy interesantes en ambas ciudades. ¿Cuál fue la estrategia de Pablo al dirigirse a los atenienses? Ahí vamos a ver cómo Pablo se dirige a un grupo de filósofos, los estoicos y los
los estoicos y los... Ay, se me olvidó el nombre de vosotros. Pero sí está, no está frente a judíos, hermano, está nada más y nada menos que frente a filósofos. Y entonces, si hubiera sido un ateniense, María, adelante. Gnósticos. Eso mismo, los gnósticos, exacto. Y déjame ver, 17. Habían judíos piadosos, o los epicúreos también, los epicúreos. Sí, exacto. Y entonces, luego la próxima, perdón, la próxima pregunta, si hubiera sido un ateniense, ajá, hermano, yo quiero que usted lea ese versículo, ese capítulo, y usted póngase en lugar de los atenienses. Imagínense que usted no sabe nada de Dios, y viene este señor de la nada a quererme hablarme de un Jesús y de un Dios y bla, bla, bla. Póngase en lugar de los atenienses y usted dígame qué usted hubiese hecho, si usted le hubiese creído algo de lo que él dijo, y sobre todo un momento donde Pablo le dice, y tengo prueba de lo que te estoy diciendo. Yo quiero que usted se ponga en el lugar de ellos y que cómo usted hubiese reaccionado. Entonces, te hubiese convencido del mensaje de Pablo. Pablo trajo alguna prueba con él de lo que estaba hablando. ¿Cuál crees que pudo haber sido la reacción de Pablo cuando el Señor le dice, muchas personas de esta ciudad me pertenecen? Así le dice el Señor cuando él está en una ciudad completamente idólatra y él le dice, muchas de estas personas me pertenecen. No, hermano, aquí lo que está pasando es, y luego dice, ¿crees que el encuentro de Aquila y Priscila con Apolo fue necesario? Ay, hermano, aquí es cuando empiezan a hablar de Apolo. Que es muy interesante lo que ocurre con Apolo también. Aquí entonces, bueno, hermano, como hoy cogimos el capítulo 16 solamente, pues siempre yo hago aquí y pongo el calendario. Siempre pues tenemos, hasta ahora terminamos el 13 de septiembre. Lo que yo no quiero, lo que estoy tratando, lo más posible, es de no hacer un overlapping con el calendario de las clases de septiembre. Ustedes saben que en septiembre empieza un nuevo periodo de clases y estoy tratando lo más posible de no hacer un overlapping, porque aunque las clases son jueves, pues lo más probable me va a tocar enseñar una clase jueves y se me va a hacer un poco difícil prepararme para esta clase viernes. Así que vamos a ver, estoy tratando de que no me haga el overlapping, pero vamos a ver. Daniel siempre haciendo sus comentarios. A este paso terminamos para mi cumpleaños. No hace mucho dijiste algo parecido a ese paso, qué sé yo qué. Pero imagínense que estamos ahí poco a poco. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver. Estoy poniendo de 2 en 2, pero Dios mío, vamos a ver. ¿Cuándo tú cumples, Daniel? ¿En octubre o en noviembre? 23 de septiembre. Y el mío el 21, vamos a ver, ¿al mío o al suyo? No, pero espérate un momento, que el mío es el 20. El 21, Julio, tú y yo somos iguales, ¿no? Tú eres el 21 también. No, perdón, yo soy el 21 como Vanessa. Ay, Julián olvidó su cumpleaños. Julito, puede ser una celebración de cierre de curso con cumpleaños, incluidos, creo, ¿eh? Oye, Daniel, ya tiraste la idea, ya la tiraste. Ahí la solté, ya la solté. Ahí la soltaste, vamos a ver, esa es buena. Vienen para por San Lucio acá. La Chinita de septiembre tenemos también. hasta el lugar, mira, hasta el lugar tenemos. Oye, Chinita cumple septiembre también. Sí, es. No, espera, va a haber que hacer algo. Yo cumplo el 21 como Vanessa. Y es un viernes, ¿no? Sí, déjame ver, creo que. Viernes o sábado. Un sábado. Un sábado. Oh, wow, eso sería buenísimo. Se presta. Un pastelón por ahí, un flan por ahí. No se diga más. Fiesta de cierre y cumpleaños. Habló la jefa. Ya habló la jefa. Habló la jefa, olvídese. Ya Lidia habló. Ya habló Lidia, olvídese, hay que someterse. ¿Y vamos por San Lucy?
Mira, mira, Yolanda, quiere que Ah, también gracias. vaya a Punta Lucy. Ah, pues. Se alquila una banda en la iglesia. Mira, está por San Lucy. Luigi y Chinita son de Palm Bay, ¿verdad? Wow. Hombre. Palm City. Ah, perdón, de Palm City, Palm City. City, bueno, está en camino. Sí, Cerca está de en camino, está en camino. Ahí va en camino, sí. Sí, sí, sí. Wow. Bueno, ¿Y si no nos vamos para un parque? en un parque, ¿verdad? Nosotros somos los únicos de Carten. Ah, pues vamos a ver, en un parque o algo así se puede hacer. En un parque de Stuart. Claro. Y ahí estamos más o menos a mitad. Orlando. No, que Vanessa se va para Disney. No, ¿sabes que tenemos una de Orlando? Lo que pasa es que hace tiempito que no he entrado, pero Shirley es de Orlando. Oh, sí. Oh. Que hay Sí, alguien Shirley que es de llama, Orlando, pero Oh, pero no ha entrado. hace tiempito que no entra. Bueno, hermanito, ¿qué tal si oramos y te despedimos? Padre, te damos gracias por esta oportunidad que mucho hemos aprendido. Ha sido gran bendición. Bendice cada una de las vidas aquí representadas y de la familia. Gracias, Padre, por todo lo que nos has enseñado y lo que seguirás enseñando. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Oh, terminamos a las 9. Oh. Bendiciones. Muchas bendiciones a todos. Buenas noches. Los amo a Bye. todos. Bendiciones a todos. Gracias. A la orden, nos vemos. Bendiciones, Julio, nos vemos. Nos vemos, Edel, papá, nos vemos. Bueno.